No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que medís serás medido. No hay otro texto, bueno, hay muchos, pero yo creo que este es uno de los textos de las Sagradas Escrituras que están más tergiversados. ¿Por qué? Porque se aísla el texto de todo un contexto que rodea esta parte, ¿cierto? Entonces, este texto se ha utilizado para condenar a los que condenan, se ha utilizado para criticar a los que critican y para debatir que no se debe debatir. Entonces es como contradictorio, ¿cierto? Condena a los que condenan, critica a los que critican y debate de que no se debe de debatir. Bueno, yo creo que es un texto descuidado, porque realmente vamos a mirar en todo el contexto de la palabra qué va a pasar, ¿cierto? Es más, dentro de su parte contextual, que lo vamos a estar viendo en esta semana, versículos 13 y 14, yo creo que nosotros vamos a tener que mirar por qué se da este texto dentro de este macro de todo el capítulo 7, y nos vamos a dar cuenta de que está hablando el Señor más como de un propósito con nosotros que el no poder mirar algunas cosas de las que observamos. Hay una posición que vamos a mirar en toda esta parte donde algunos dicen que no se debe de criticar o que no se debe de juzgar, ¿cierto? Pero hay una posición que Jesús está tratando ahí, es la que vamos a entrar a ver, que es la hipocresía de una persona que juzga a otra en una condición moral idéntica. Bueno, ahora, todo el capítulo 5 del libro de Mateo habla de varias cosas. Nos habla del amor al prójimo, ¿cierto? Desde el capítulo 5, cuando uno compara, por ejemplo, el texto que tenemos en nuestras manos de Mateo 6 con el texto de Lucas capítulo 6, verso 37 en adelante, y nos damos cuenta de varias cosas. Yo quiero que tomemos Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. ¿Qué estamos haciendo? Lo que en las mañanas hemos aprendido como texto y contexto, ¿cierto? Que leer el texto que nos llama la atención, pero hay que leerlo dentro de todo un contexto en donde el Señor está hablando. Hemos hablado de la interpretación bíblica que nosotros manejamos, que es la gramático-histórica, que es la que el Señor Jesucristo utilizó y es la que nosotros deberíamos de utilizar. Muy bien, entonces tenemos Lucas capítulo 6. Donde está hablando acerca de las bienaventuranzas. Bueno, dice: pero a vosotros los que decís, oís, os digo, estoy hablando en Lucas capítulo 6, 27. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y a cualquiera que te pida, dale, y al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque así amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Si así amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Estamos hablando del mismo sermón del monte de Mateo 5. Sed misericordiosos también como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís os será medido. Y decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego?
no caerán ambos en el hoyo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Recuerda que todo este capítulo 5, 6 y 7 lo estamos viendo en Mateo, y lo estamos viendo como lo presenta Mateo, como el sermón de la montaña. O sea, todo es un mismo discurso y todo este discurso nos va a llevar a unas mismas conclusiones, ¿cierto? Entonces él expone la hipocresía de las personas que están juzgando, ¿cierto? Hay muchos temas que está tratando en Mateo 5, 6 y 7, pero estamos dándonos cuenta de que siendo parte nos está hablando de mirar las cosas con la medida que Dios mira, juzgar con el amor del Señor, ¿cierto? Y hacer las cosas a través de la misericordia y hacer las cosas amando a nuestros enemigos. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué no debemos juzgar entonces? ¿En dónde está el sentido malo o en qué sentido no podemos nosotros juzgar? Muy bien. Lo primero que encontramos es que el texto nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, ¿cierto? Bueno, una de las posiciones que la Biblia sí va a colocar es que nosotros los seres humanos, en esa condición que tenemos de juzgarlo todo, de criticarlo todo, entonces nosotros al hacerlo hacia otras personas y por lo regular lo hacemos sin misericordia, entonces lo que está diciendo la Sagrada Escritura es, tú lo haces y cuando alguien mire tus actos, te va a juzgar de la misma manera. O sea, tú juzgas y realmente al juzgar a otras personas, podrías hoy o mañana ser juzgado. No, hermano, entonces ahí no se puede juzgar. Realmente es mejor uno quedar callado, no decir nada, aguantarse las cosas y ya, vamos a mirar qué es lo que las Sagradas Escrituras nos están enseñando. Hasta ahí vamos. Bien, bueno, con el mismo juicio con que juzgamos a otros, seremos juzgados. Bien, o sea que está hablando de algo para nuestro propio beneficio. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, y añade ahí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces aquí hay una posición hermosa, y es que nosotros, como queremos ser tratados, debemos de tratar a otra persona. Debemos ser espirituales en nuestros tratos, y especialmente cuando hay un hermano que ha llegado a un momento de fallar, de desgracia, y no nosotros sentarnos en una silla, no sé si utilizar el mismo texto del Salmo, de escarnecer a una persona que ha fallado frente a situaciones. Muy bien. En Lucas 6:37 dice, y no condenéis y no seréis condenados, ¿cierto? Y también dice, perdonad y seréis perdonados. Por eso quise hacer la lectura también de Lucas. Bueno, entonces aquí vamos a mirar algo especial, algo lindo de parte de Dios, y es la posición que nosotros podemos tener sobre el asunto en el que Dios nos ha puesto a tratar a otro hermano, ¿cierto? ¿Cómo queremos nosotros en el futuro ser juzgados? ¿Queremos que nos juzguen con tolerancia y benevolencia? ¿O queremos nosotros que sean duros con nosotros, que sean intolerantes con nosotros? Que si queremos que en algún momento sean así con nosotros, pues hagámoslo intolerante y hagámoslo con dureza hacia otra persona, ¿cierto? Otra de las cosas que uno ve ahí es la necesidad de que nosotros seamos consecuentes. Si nosotros vamos a utilizar una valia o una regla, ¿cierto?, para medir a otra persona y estricta, no podemos esperar nosotros que alguien lo va a hacer de una forma suave con nosotros. No será así, no será así. Si nosotros usamos misericordia, otros tendrán con nosotros misericordia.
La Biblia dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Santiago capítulo 2, versículo 13. No solamente Santiago está hablando del juicio de Dios, también nosotros tenemos que aplicar esta misma escritura al juicio que nosotros humanamente podemos hacer. Recuerde que veíamos en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, y sobre el tema habíamos hablado en algún momento, ¿cierto? Entonces nosotros debemos ser pacientes con otras personas para que otras personas puedan ser pacientes con nosotros. Al nosotros tratar a otras personas debemos de ser comprensivos, entender el qué y el por qué la persona llegó hasta esa situación, sus necesidades, sus dificultades y sus flaquezas, para que en el momento en que, aún en el caso de nosotros, podemos llegar a un momento difícil así, otros hacia nosotros tengan esa misma empatía, esa misma generosidad con nosotros, y al ser nosotros justos con otras personas, vamos a esperar entonces que esas personas sean justos con nosotros. Entonces dice: todo lo que ustedes quieran hacer con lo que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Versículo 12. Hay algo que yo quiero detenerme acá, porque al escuchar a algunos, hay expresiones como: quédese callado, porque en el día de mañana se van a quedar callados con usted. O sea, si usted no dice nada, mañana la gente va a estar callada con usted. En la parte escritural no funciona así. Porque en la parte escritural hay cosas que debiese hacer la persona que ha fallado, que reconocer su error para alcanzar de Dios misericordia. Y en la parte escritural, si yo tapo una situación en la que yo soy responsable junto con la otra persona, lastimosamente estoy cayendo en algo que nosotros le decimos cohecho, y que la Sagrada Escritura también va a hablar acerca de cargar con pecados ajenos. Entonces no sería posible, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando hablamos en 1 Corintios capítulo 13 que Pablo hace una descripción del amor, y que decíamos que era una parte en todo el texto de Corintios? Él les critica por eso, pero cuando está hablando del amor, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas como ustedes los corintios, que no tienen amor por nadie, nada soy. Entonces, mire que es una posición en la que es el capítulo del amor, pero es un capítulo donde él sí ha juzgado la situación que ha sucedido con ellos y los está llevando al terreno del Señor. Ustedes pueden hablar lenguas humanas y angélicas, humanas, y bueno, pero si ustedes no sienten amor, será como un metal que resuena. A los corintios ese capítulo 13 no es el capítulo del amor. Hay que estudiar la Biblia en todo el concepto, ¿cierto? Nosotros vamos a estar el día sábado, recuerde, estudiando la Biblia, estudio Liga Bíblica, y ahí en esa Biblia de estudio Liga Bíblica vamos a hacer todo esto que hemos hecho desde Juan capítulo 1 en las mañanas, que estoy enseñando a las 11, como es la observación, la interpretación y la aplicación. Entonces sería muy interesante que el próximo sábado tú te pudieras, si no tienes una Biblia de estudio, una buena Biblia de estudio, meter en este curso y poderlo hacer. Si estás interesado, me llamas al 311-366-2902 y te doy las orientaciones. No es con nosotros, es con este ministerio que no vende Biblias, que es un ministerio que bendice con Biblias. El costo de una Biblia de estas, ya lo dije, vale 160,000 pesos en Mercado Libre, pero si la consigues a través del ministerio de la Liga Bíblica, por 30,000 pesos te la dan, y mejor dicho, te dan un curso de método inductivo de la Biblia, que es observar, interpretar y aplicar, y fuera de eso te enciman una Biblia de 160,000 pesos en el mercado, pues, en Mercado Libre. Pues ahí puedes crecer y entenderás algunos principios de interpretación bíblica. Ahora, una de las cosas que vimos, entonces, lo primero que estamos viendo es que no debemos de juzgar en el sentido malo. Es lo primero que tenemos que ver en el texto bíblico que estamos teniendo. Lo segundo que vemos es que nosotros, depende de lo que sembremos, segamos, ¿cierto? Y en esto sí, pues, es algo tremendo, porque es muy fácil. Y yo les decía a los hermanos de la iglesia: hermanos, yo conozco todos los árboles frutales que existen. ¿Cómo, pastor? Si la fruta la conozco, yo conozco el árbol frutal. Uy, pastor, qué bueno, usted del campo. Bueno, mi familia es de un pueblo, pero no es por eso. Entonces, ¿por qué?
porque yo al mirar el fruto colgando del árbol voy a distinguir qué árbol es. Si no está en cosecha, no le adivino. Pero si hay un manguito, sé que es un palo de mango. Si hay una naranjita, sé que es un palo de naranja, ¿cierto? Entonces, nadie va a sembrar una naranja y le va a salir un aguacate. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a sembrar en la vida? En la manera que nosotros caminamos, debemos de hacerlo. Y es algo especial lo que este texto nos lleva. Hay una expresión, ¿cierto? Siembra árboles de su vida, siembra cuando estás subiendo, porque si algún día tienes que bajar, tendrás en quien apoyarte. Y eso significa que yo al ir caminando, debo de mirar la condición de otras personas. Lastimosamente, cuando alguien está subiendo en esa posición, tiende a hacer juicios severos, duros, y lastimosamente llegará el momento donde la gente va a sembrar en nosotros juicios severos, ¿cierto? Muy bien, aquí vamos. Entonces dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hablemos de la viga y la paja, ¿cierto? Aquí, el cuadro que Jesús nos está pintando es un hombre que tiene una paja en el ojo, una pequeña paja, y otro que tiene una viga de madera, lo podemos decir así, y está utilizando algo que es exagerado, totalmente exagerado. Es difícil que alguien una viga se le meta en un ojo, ¿cierto? Pero hay un ejemplo, no sé si el ejemplo que está colocando ahí es el de alguien que tiene que ver con los ojos, el oftalmólogo, algo así, que ahí hay algo y él quiere corregir los errores de otros, pero tiene tremenda viga en su ojo, ¿cierto? Un ciego podrá guiar a otro ciego, nos dice Lucas, ahí hablando de este texto, en el 6:37 al 42, ¿no? Es muy difícil. Entre el juzgar y el condenar no se puede dar en una persona que tiene una situación difícil, y eso lo vemos nosotros en Romanos. ¿Se acuerda que esta mañana hablábamos acerca de esa posición de nosotros juzgar en otros, juzgar a otros, porque creemos que somos los más santos, que somos tan buenos, y lo último terminamos diciendo, no hay ni justo ni uno, el único justo es Dios, que la bendición de Dios en nuestros corazones, que el hecho de que la gracia de Dios se derrame en nuestros corazones, hace que la justicia de Dios sea dada a nosotros. Lo hablábamos en estas semanas pasadas acerca de este hombre al que se le perdonó tanto, pero cuando encuentra a alguien que le debía menos, no fue capaz de perdonarlo, ¿cierto? Entonces es muy fácil nosotros mirar errores, pero qué bendición que Dios también nos pueda mostrar nuestros propios errores, ¿cierto? En el mismo texto que nosotros vemos en el versículo 40 de ese capítulo 6 de Lucas 6:40, dice que el discípulo no es superior a su maestro. Entonces, qué tremendo es, porque si el maestro fuera ciego, entonces ¿cómo sería el discípulo, cierto? Será también ciego. Entonces, el discípulo ha de ser imagen de lo que tiene el maestro. Entonces Jesús les tiene que decir ahí a los escribas y fariseos presentes: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Acuérdense que el prosélito era esta persona que se convertía al judaísmo, que no era del judaísmo, sino que era una persona de otro pueblo, y al creer en la ley de Moisés y el judaísmo, esta persona entonces se convertía al judaísmo, se hacía prosélito. Para hacerse por el prosélito tenía que hacer todos los ritos de la circuncisión, etcétera, de la purificación, todo lo que tenía que ver con las leyes judías. Aún así no podía entrar al templo, ¿cierto?, a la sinagoga o al templo, sino que desde afuera tenía que escuchar. Entonces no era tan fácil para alguien que se hacía prosélito, porque ellos aplicaban la ley de Moisés en él. Miren lo que lo vamos a mirar en el libro de Gálatas y en el libro de Hechos de Hebreos, donde ellos quisieron que los hermanos de estas iglesias se circuncidaran y guardaran todos estos preceptos de los prosélitos que llegaban al judaísmo, pero dice
que una vez que ellos lo ganaban, lo hacían 2 veces más hijo del infierno, porque la forma y la carga que colocaban en estas personas que llegaban eran unas cargas que no permitían que ellos practicaran el judaísmo. Ellos creían que eran los chayanes del momento, que Dios había dado la salvación a través de Abraham y la salvación era solamente para ellos. Entonces era una situación demasiado dura la que ellos estaban colocándole a estos otros personajes, y a estos es a los que Jesús les está hablando en el momento. No crea que ellos son muy diferentes a nosotros, porque nosotros a veces juzgamos a otros, medimos a otros, señalamos a otros que no tienen el pensamiento nuestro, que no son de nuestra congregación, que a lo mejor no tienen los principios teológicos que nosotros tenemos. Entonces decimos, no, pues que cuidado. Lucas 18, entre el 9 y el 12, nos va a hablar acerca de la actitud del fariseo y el publicano. ¿Te acuerdas que lo hemos visto? Dos posiciones muy, muy tremendas. El fariseo en su supuesta religiosidad. Señor, gracias porque yo no me quedo como era. Pero el publicano reconocía su falta y lo único que hacía era decirle al Señor, aquí estoy, Dios. Sé propicio a este pecador. Entonces Jesús dice algo ahí en este pasaje de Lucas 7, de Mateo 7. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí nos va a dar una clave tremenda, ¿cierto? Entonces, ¿se debe sacar la paja del ojo del hermano, sí o no? Bíblicamente, hasta donde hemos estudiado Mateo, no vamos a hablar de lo que estudiamos en las mañanas de Juan, los que están conmigo en Juan a las 11 de la mañana. Si yo veo una paja en el ojo de mi hermano, estoy llamado a sacar la paja del ojo de mi hermano, ¿sí o no? ¿Cuál es la condición para yo sacar la paja del ojo de mi hermano? Sacar primero la viga de mi ojo. La Biblia no prohíbe ayudar a mi hermano y sacar la paja, ¿cierto? Verso 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. O sea, sí se debe sacar la paja del hermano. Sí debo de observar lo que está pasando en la vida de mi hermano. Pero hay unas condiciones, y podemos verlas hacia a través de la Biblia, que primarían hacia mí, ¿cierto? Lo primero que el Señor nos hace ver es que nosotros tenemos que tener una actitud correcta hacia nuestros propios pecados. Entender que solo por la gracia de Dios. Aquí no hay nadie más santo que nadie. Aquí no hay nadie que ore más ni que ayune más. Y si alguien lo hiciera, por eso adquiriría los méritos. Ninguno tenemos los méritos. Por eso Cristo descendió, para Él salvar nuestras vidas. Hoy, por la gracia de Dios, usted y yo nos sostenemos. Recuerda el publicano, sé propicio a mi pecador. Mateo nos viene hablando, porque 5, 6 y 7 nos está hablando de el discurso del reino, los principios del reino, que son antitéticos, lo hemos visto, no tiene nada que ver como los seres humanos vemos, ¿cierto? Entonces, si nosotros, recuerda que hablamos de los pobres de espíritu, entendemos el concepto de pobre de espíritu. Al mirar una falla en nuestro hermano, qué especial seríamos y cuán imitadores de Dios seríamos para poder ayudarle a nuestro hermano, ayudarle a sacar la paja que él tiene en su ojo. En Lucas capítulo 7, verso 38, donde nos habla de la unción de Jesús. No, capítulo 7, sí, verso 38. Sí, cuando fue ungido en la casa del fariseo. Dice que cuando Jesús estaba en aquel lugar, una mujer
de cero en conducta. Se acerca a Jesús, viene a él, le trae un frasco de perfume de alabastro que era como el sueldo de un año. Empieza a llorar, a sentir la carga de su pecado. Lloraba tremendamente, ¿cierto? Y empezó a regar con lágrimas los pies, a enjuagarla con sus cabellos y a besar sus pies, y lo ungía con perfume. Qué actitud la de esta mujer frente al Señor. Una actitud verdadera de arrepentimiento. Lo vemos en Lucas 17, 15, creo que es en donde hablamos de la parábola del hijo pródigo. Entonces hay que estar, en el caso nuestro, conscientes de nuestras faltas y de nuestras debilidades. Entender que al acercarnos a una persona y hacerle ver su pecado, si lo hacemos con un corazón dispuesto y con amor, esa persona a la que le estamos señalando su pecado va a ser una persona que va a recibir nuestras palabras, porque no la vamos a juzgar con nuestra medida. Vamos a colocar la palabra que es la que nos mide, y esa persona se va a sentir el peor pecador. Hemos estado trabajando con estos muchachos que vienen de la drogadicción, y en estos días, hablando con uno de los muchachos, yo le decía: uy, hermano, sí, pero ya le he enseñado la palabra y todo, uy, pero ¿cómo haces para estar en esa condición? ¿No te da vergüenza? ¿No te da dolor? Y la otra persona me mira y decía: uy, con el carácter de ese muchacho le va a tirar. No, porque es que yo no lo he juzgado criticándolo y condenándolo en mis palabras. Lo único que le estoy haciendo es ver lo que él está conociendo de la palabra, y con palabras de amor, entendiendo que yo también soy un pecador, que el Señor ha tenido misericordia y tiene misericordia de mi vida. Y decía: ¿cómo haces para hablarle de esa manera y que no se enoje? Porque soy un pecador, y él siente que un pecador, que alguien que tiene una naturaleza pecaminosa, le habla con amor. Y no le habla desde el punto de vista de juzgar y señalar y disparar, sino que lo hace entendiendo su situación de pecado, y que mientras el pecado domine su vida, lo va a alejar de la gracia y la bendición de Dios. Romanos 2:17 dice, y está hablando de los judíos que conocían la ley, cómo eran condenados a través de ella. Este texto lo tomé esta mañana también en Juan. Es aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley aprueba lo mejor, y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, y sigue hablando y diciendo que es instructor de indoctos, porque dice: tú que enseñas que no se ha de hacer esto, se hace. Porque el maestro debe practicar lo que enseña. Y en el caso de nosotros, al hablar de la palabra, tenemos que ser impactados por la palabra, para que cuando una persona escuche esta palabra, esa palabra llegue con la autoridad de Dios, no la nuestra, de Dios. Pero esa autoridad de Dios la ha colocado sobre nosotros cuando hemos aprendido y hemos entendido del perdón de Dios. No es fácil, no es fácil quererle dar a otros lo que no tenemos. En el mundo sí se da. He conocido en el caminar cristiano personas que han predicado muy lindo de Dios, pero sus vidas son un desastre. Nunca pretendas guiar a otras personas cuando todavía no tienes tu relación con Dios. Nunca pretendas hablar de fe cuando no la has desarrollado. Hablar del hogar cuando tu hogar es un desastre. Eso es algo que acompaña la vida de alguien. No sé si has escuchado hablar, se hablaba, en algún momento escuché de la historia de este un payaso muy importante en el mundo europeo, y mucha gente disfrutaba de ver este payaso.
Y resulta que en alguno de esos países europeos llegó un paciente donde uno de estos psicoterapeutas y empezó a manifestarle su dolor, su tristeza, sus deseos de suicidio. Él decía: yo ya no río, yo no siento paz, yo no siento alegría. Y él estaba en sus terapias con este hombre, y en algún momento hubo la oportunidad de que en esa ciudad estaba en ese momento el mejor payaso del mundo, y el psiquiatra le dice a este personaje: ¿por qué no vienes esta noche a una de estas reuniones con este payaso? Porque te aseguro que va a ser una terapia tan linda que al menos vas a reír por un instante. Y él le dice: no, doctor, es imposible que eso suceda conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy, y daba el nombre, se me va el nombre de este personaje, yo soy el mejor payaso del mundo. Todo el mundo reía con él. Su vida era un desastre. En lo bíblico, yo puedo ayudar a quitarle la paja al ojo de mi hermano, pero yo no puedo tener en mi ojo la viga. No es fácil para nosotros los predicadores. Es más, te voy a decir, muchas de las predicaciones que son las bestsellers de cualquiera de nosotros, los predicadores, y que ese día salimos del altar y la gente casi que nos quiere, no sé, eso no debe ser así. Y si tú con tu pastor, tu líder, le dices: qué bien predicaste, nunca lo vuelvas a hacer, no lo dañes, no lo dañes. Pero hay momentos donde uno termina la predicación y todo el mundo termina llorando, ¿cierto? A veces uno sale caminando por el altar, la gente está llorando en las sillas, y la gente no sabe que ese día el corazón nuestro ha quedado en el altar, porque lo que hemos enseñado es, y la condición nuestra ha sido igual que el que está ahí arrodillado, de quebranto, de reconocimiento, de que nosotros hemos sido los que hemos sido quebrantados antes de traer ese mensaje a la congregación. Ese mensaje nos ha roto, nos ha golpeado, y esa es la autoridad al dar el mensaje. Es que lindo que el Señor aquí nos muestra la necesidad de nosotros entender el perdón en nosotros para ayudarle a otro, porque sí podemos juzgar a otras personas, pero es mirar lo que Él tiene para ayudarle a sacar esa pajita que tiene nuestro hermano. Entonces muchas veces hasta los predicadores somos eso. Algunos están queriendo sacar pajas y tienen una viga en su ojo. O a veces hemos estado en ese estado en algún momento, pero qué rico es que el Señor limpie y saque esa viga de nuestro ojo, y que cuando nosotros venimos y compartimos la palabra y orientamos a otros a sacar algo minúsculo para lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, las luchas. Hoy hablaba con un amigo y me hablaba de un buen predicador. Me decía: qué duro, porque ese hombre tiene días en que cae en depresión. Y alguien me dirá: un pastor en depresión. Ay, no, entonces ese hombre, ¿cómo se va a predicar? Me aseguro que el mejor público que él tiene es gente que vive lo que él ha vivido, pero que experimenta la paz que él experimenta en Dios, y Dios le va a dar la victoria. Y yo quiero escucharlo hablar de eso a él. Si a mí me dice que va a hablar del tema, yo me quiero sentar a escucharlo, porque yo quiero saber cómo Dios ha tratado con su vida y cómo ha operado en ese ojo que él tiene, esa viga tan grande, para poder quitar esa pajita de la gente que le escucha. Y qué bueno que tú y yo tengamos ese sentido de entender que nosotros tenemos algo que el Señor ha de quitar, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esta semana hablaba del progreso del peregrino? Qué gran fardo el que tenía el peregrino, y que Dios lo quita y él experimenta la paz de Dios. Caminamos, y a medida que caminamos, Dios en su misericordia. Jesús por allá en Mateo, en el capítulo 23, en este mismo libro, en el verso 2 y 3 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y acabamos de ver a Jesús entrando a la fiesta de los tabernáculos, y nos dimos cuenta cómo Jesús guiaba a la gente
Y terminamos concluyendo de que, uy, claro, Jesús tenía la autoridad no como la de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque él vivía el mensaje que él predicaba, estaba en su humanidad. Esta mañana hablamos de la, ¿cierto? 100% 100% hombre, pero en su humanidad, el Hijo de Dios a un lado, el Hijo del Hombre, y cuando presentaba esa parte humana, el Hijo del Hombre. La necesidad de depender permanentemente del Padre. Qué necesidad tan grande la que tenemos hoy. Ay, de depender completamente de nuestro Padre Celestial. Ah, qué bueno es Dios con nosotros. Qué bueno cuando nosotros entendemos la situación en la que nosotros estamos. Es una situación que en momentos es humillante, pero acuérdese que nos decía la Escritura que era bueno que nosotros hubiéramos sido humillados para conocer esos principios, esos estatutos de Dios. En 2 Corintios 13:5 dice la Escritura, bueno, aquí hay una exhortación. Recuerde que la segunda carta de Corintios es una defensa del ministerio del apóstol Pablo, pero también Pablo va a hablar acerca de todo lo que es el ministerio de él. Ese 12 va a hablar de ese aguijón de la carne. Algunos dicen que era una enfermedad en sus ojos. A mí, en lo que yo entiendo yo aquí de los escritos de Pablo, a veces me inclino más como que a ver el carácter de él, y cuando veo los historiadores del tiempo de Pablo y cuentan que ya de anciano todavía tenía un carácter fuerte como para que lo llevaban anciano, esa es una historia, pero no está en la Biblia, pero con lo que Pablo hablaba de seguir al Señor y mirar al blanco y no mirar para los lados, se me hace que era como un carácter muy fuerte. Y yo creo que ese carácter a veces lo afligía a él, porque era así, porque los hombres de Dios también somos humanos, ¿cierto? Entonces el capítulo 12 habla un poco, viene hablando, y en el 12 habla del aguijón de la carne, y en el 13 entonces ya nos va a hablar de venga, cuídese usted mismo, examínese a sí mismo. Y qué bueno es que nosotros podamos aprender a mirar, a mirarnos por el espejo de la palabra. Es lo más hermoso, porque no hay nada oculto. Estamos cara a cara con el Señor, y en esa posición tan vulnerable que nosotros estamos, en el camino, capítulo 13, verso 5, hablando acerca de cómo Dios a través de Cristo se manifiesta, y bueno, y nos lleva hasta ese examen. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí nos llevan a pensar en nosotros, a no luchar contra la verdad, porque la verdad del Evangelio es grande, y que cuando somos débiles es que Dios a nosotros nos hace fuertes. Llegar a esa posición nos va a ayudar demasiado a ayudar a otros. En Romanos 12, el versículo 3, versículo 16, habla acerca de examinarnos a nosotros mismos. Gálatas capítulo 6, verso 3 también nos va a hablar acerca de que ninguno de nosotros puede tener más alto concepto del que nosotros debiésemos tener. Entonces primero debería, y el Señor hace algo tan lindo, porque primero nos corrige a nosotros, y cuando nos corrige a nosotros, esa palabra fluye a través de nuestra vida de una manera tan fuerte, para poder que otros a través de esa palabra sean corregidos. Qué importante. Yo te soy honesto, en el caso mío como pastor de la iglesia, cuando alguien llega a la iglesia y le veo unos talentos, a mí me gusta más que el liderazgo se forme al lado nuestro, pero no niego que el Señor puede traer gente a la iglesia, pero me gusta más cuando los veo crecer, porque conozco su carácter, su vida, su integridad. Y en medio de todo esto, pues
el conocer desde mucho tiempo atrás el liderazgo me hace a mí pensar en que esa persona tiene algo que Dios puede usar y sé hasta dónde puedo ayudarle, exigirle y colocar confianza frente al liderazgo que puede ejercer ayudando o no ayudando a otro, su carácter. En Lucas capítulo 15, versículo 30, hablando de el hijo pródigo, dice, hablando de la actitud del hijo mayor, cuando el hijo pródigo llega, dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, le has hecho matar para él, el becerro gordo, le has hecho matar al mal hijo. Pero es que el mal hijo, el otro creía que era un buen hijo. Y uno escucha que dicen el hijo bueno y el hijo malo. Y la pregunta es, ¿cuál es el hijo malo? El que siempre ha estado ahí, el que no conoce su error, el que no ha aprendido a perdonar, el que no ha disfrutado, no ha entendido la gracia de Dios. Porque si hubiese entendido la gracia de Dios, su actitud hacia su hermano hubiese sido muy diferente. La actitud de este hombre fue una actitud de ser humillado. Yo no sé si algún día el hijo mayor, hubiese experimentado lo que experimentó el hijo pródigo. Sería bueno que a veces los que se consideran hijos mayores se dieran cuenta del estado verdadero en que se encuentran. En Lucas 18:11, al hablar del fariseo y el publicano que lo he mencionado, nos muestra que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba? Sí, porque es que a veces nosotros creemos que es Dios el que está con nosotros, y a veces oramos, y oramos de una manera que si nosotros escucháramos cómo oramos, nos daríamos cuenta que Dios no está por ahí cerquita. No, es que no está. Porque nosotros oramos de tal manera como si Dios nos debiera, como si somos los mejores. Señor, ¿qué pasa con aquello? ¿Por qué no me das pues aquello, Señor? Yo diezmo, yo ofrendo, yo vengo a la iglesia. ¿Usted quién es? No es los hechos materiales los que me acercan a Dios. Claro, yo debo tener una actitud hacia Dios en toda mi vida, pero realmente es entender la gracia de Dios en mí. Es que es Él el que me ha salvado. Yo no me salvo. Mi oración no me salva. Mi vida no me salva. Mi piedad no me salva. Entonces, por eso la Escritura hace ver una cosa terrible en este texto, porque dice que Él orando a sí mismo, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, el hermano, el hijo pródigo. Tantos años trabajando, estando a tu lado y todo. Y viene este ¿quién es? Tu hermano. El amor por otro, que experimentó la gracia de Dios como tú la debes de haber experimentado. Por eso es que yo no sé, yo a veces, y lo he contado aquí, ¿cierto? He salido a la calle, somos predicadores callejeros, yo con todo mi proceso de crecimiento en el Señor, en el metro, en la calle, en el Parque de Río, es más, en Guayaquil, sacando a mis muchachos de Guayaquil, años en el Cartucho, sacando los locos del Cartucho, conocí muchachos tan especiales. Este muchacho Chagualdo de la televisión de Caracol es especial, lo conocimos en todo ese mundo. Y esa predicación callejera, pero hay una predicación callejera horrible. Viejas rameras, sinvergüenzas, están condenados. Uy, hermano. Sí, es verdad, este mundo llega a un juicio por sus comportamientos. Pero si yo estoy en una esquina donde todo el mundo me juzga y me dice que soy el peor de los drogadictos, el peor de los individuos, el peor padre, peor madre, y llega alguien y me dice, usted lo peor, es para el infierno, yo solo, o sea, a mí no me hablen más de eso, que yo ya estoy cansado de que me lo digan. Pero qué tal que alguien me diga, yo vivía en el infierno, yo era rechazado,
nadie me amaba o sentía que no me amaban, mis actos me condenaban y la gracia de Dios me cubrió. Hoy soy otro y tú necesitas de la gracia de Dios. Por eso el testimonio, tú que estás en tu hogar con tu familia, cuídate en tu hogar de tener esa actitud fariseica. No, tú eres como... Por eso a veces te dicen, ve, ahí es el cristiano. Y cuando cometes un error, véalo como comete el error. Pues claro, si tú todo lo criticas y lo juzgas y los mantienes a raya, tú no eres perfecto. Tú no eres perfecto, te van a tener a raya. Nunca vas a tener la autoridad para señalar en ellos con amor, que es el texto que estamos viendo, y misericordia, su pecado. Eso es lo que Jesús quiere hacer. No está hablando de alcahuetería, no está hablando de que nosotros no veamos el pecado, lo tenemos que ver, hay que hacerle ver a la gente, pero hermano, esto funciona es con amor. Esto no funciona de otra manera, no funciona. El mensaje tuyo no llega a nadie si no lo haces como el Señor nos lo dice. Y el que nos está enseñando de esto es el maestro de maestros. ¿Cómo no entenderlo a Él? Algunos no lo entendemos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces dice, orando consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Yo creo que este es peor. Mañana veíamos la mujer adúltera, ¿cierto? Eran peores. Y fuimos a Deuteronomio, nos dimos cuenta de un poco de cosas en la ley que no nos damos cuenta en el pasaje como tal si no conocemos la ley. Por eso se fueron, más que haber escrito sus pecados, sencillamente porque no vieron lo que debieron ver en la ley, y Jesús se los hace ver en ese momento tan tremendo. Él no se corrigió a sí mismo para juzgar a su hermano. En la iglesia podemos practicar la disciplina, sí, pero siendo nosotros llamados por el Señor a esta posición. Para yo tener visión espiritual, yo tengo que haber sido, que experimentar y que vivir en una dimensión espiritual. Te dice entonces, después de quitar esa viga de tu ojo, ya las cosas van a cambiar en tu vida y en mi vida. Hipócrita, nos dice la palabra del Señor. No, es que eso no se lo está diciendo a otro, nos lo está diciendo a nosotros. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces después es una exageración mostrando qué tan grande es el pecado delante de Dios. Son dos vigas, el de él y la mía. Pero yo, que soy conocedor, puedo tener algo más grande que el que necesita de la gracia de Dios a través de mi vida. Entonces, cuando suceda eso, puedes ayudar. Muy bien. La Biblia sí va a mostrar a través de este mismo texto bíblico. El texto 6 dice: no deis, ya se nos va el tiempo, hermanos, qué lástima, tengo 4 minutos. Ay, el tiempo en la televisión y en el live es muy cortico, ¿cierto? Bueno, aprovechémoslo. Entonces dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. O sea, yo sí necesito juzgar. ¿A quién? A los perros, a los cerdos, perdonen el término tan fuerte, lo utiliza el mismo texto bíblico, ¿cierto? Sí, es indispensable que juzguemos eso. No podemos decir a lo que es pecado que no es pecado, es pecado. Y si usted mira Gálatas 5, 19 al 21, se va a dar cuenta que la referencia de perros también corresponde, por ejemplo, a los perros son carnales, a los que tienen esa actitud carnal y que vienen a la iglesia, porque vamos a encontrar gente convertida, pero también vamos a encontrar gente, y nos toca tener una posición también frente a este tipo de situaciones, porque como pastores también nos ha tocado unos casos de unas personas que no vienen con otro propósito sino del adversario. Es la otra posición, y donde nosotros tenemos que salir a defender las ovejas y mostrando el amor de Dios y todo, pero también es que son dos posiciones tan tremendas, ¿cierto? Mateo 5:15 no dice el Señor, 7:15,
Bueno, lo vamos a ver allá porque esto es todo un contexto, ¿cierto? Y lo tremendo es que el Sermón de la Montaña, que son la compilación de sermones, pero Dios a través de Mateo, recuérdase que el Señor acá en cada evangelio nos da una perspectiva diferente, y no son los 4 evangelios, sino el evangelio en 4 versiones. Y en la versión de Mateo, que al introducirlo hablamos de que fue directamente hacia los judíos y por eso va a utilizar tanto hebraísmo y todo eso, y les va a presentar a Jesús como el Cristo, como el Mesías, y por eso va a utilizar esa forma de hacerlo. Pero entonces los mensajes también los va a compilar en estos 3 capítulos, y hay que ver toda esta parte contextual. En Mateo hay que ir a otros textos que están en los evangelios paralelos, pero en Mateo tengo que mirar todo el pensamiento de Dios, porque está hablando de cómo es el reino de los cielos, que esto es antitético. Entonces tengo que estar ahí mirando cada parte, y no puedo desligar el pensamiento de Dios en este sentido, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 7, el verso 15, me va a hablar acerca de guardados de los falsos profetas. Guardaos. ¿Y cómo me voy a guardar sin entender qué es lo que hacen? Tengo que juzgar esa parte. En Romanos 13 va a mostrar, por ejemplo, al gobierno como la mano de Dios que juzga y castiga al criminal. Es entrar como en el pensamiento de Dios. En Mateo 18, 17 y 1 Corintios, en el capítulo 5, nos muestra que nosotros, la iglesia, vamos a juzgar y debemos juzgar, y hay cosas que estamos juzgando. En Mateo va a hablar acerca de estos 2 hermanos, que es otro texto bíblico loco, y allá llegaremos en algún... bueno, aquí vamos a ver sobre el Sermón del Monte, pero les prometo que allá vamos a llegar, en donde hay 2 hermanos en una discusión, y ellos tienen que desatar, y hay gente que desata al diablo. Yo no sé de dónde sacan para desatar al diablo. En Mateo 17, donde está hablando de una situación de hermanos, y lo que corresponde a esto es que somos llamados como a desatar esa situación, y para hacerlo nosotros como iglesia debemos de entrar y mirar la situación de ellos y juzgar. En San Juan también, el capítulo 12, del versículo 47 al 48, va a hablar que esta palabra juzgada, esta palabra predicada, va a llegar como juicio, en el juicio final. Qué cosa tan tremenda. Entonces, el fin que estamos viendo este texto, Mateo 7, del 1 al 6, es que nosotros debemos de juzgar con justo juicio. Por eso en Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Por allá en Levítico 19, 15, 16, 17, 18 va a hablar sobre la necesidad de juzgar, pero con las evidencias, para poder que el juicio sea verdadero. Hoy Dios nos ha hablado. Yo no sé si al terminar esta pequeña enseñanza tendremos que decirle al Señor que aquí estamos, que lo necesitamos,